Una fuerza que no sale del camino, una masa que se hace notar. La juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes de revolución, presente en la batalla y a Cuba ponle corazón. Buenas noches, familia de Jóvenes en Revolución. Abrazongo fortísimo. Ya son las 9 de la noche y retumba nuestro cañonazo antiimperialista. Un cañonazo contra la mentira y la manipulación. Familia, todos conocemos que el 25 de febrero fue neutralizada una lancha con matrícula de la Florida con armamentos y 10 personas. Bueno, nada más con esta presentación ustedes enseguida pensarán en la palabra correcta: terroristas. Terrorista, porque es un terrorista. A ver, porque está claro que con todo ese armamento no vinieron justamente a cazar justicia. Desde 1959 hasta hoy se han realizado 189 infiltraciones de lanchas procedentes de Estados Unidos y nunca, hasta este momento, han hablado sobre el tema ni un secretario de Estado, ni un vicepresidente de ese país, aun cuando han habido muertos, heridos y cientos de detenidos, incluidos estadounidenses mercenarios. Y desde 1959 hasta la fecha se produjeron 189 infiltraciones de lanchas procedentes de Estados Unidos con fines terroristas. De modo que la operación frustrada el pasado miércoles en nuestro país es apenas el más reciente intento de una práctica históricamente permitida, cuando no organizada y financiada, por el mismo gobierno que con absoluto cinismo acusa a Cuba de patrocinar el terrorismo. Pero en Mierdami, que tienen memoria corta, andan horrorizados con esa palabra, ¿sí? Con terroristas. Terrorista, porque es un terrorista. Pero bien sabe el pueblo cubano que no es la primera vez. Pero demos la palabra a alguien autorizado a hablar del tema, el profesor Eliades Acosta. Bueno, esta noticia de hoy nos ha retrotraído a los años 60 y 70. Tal parece que estamos volviendo en una vuelta de espiral a cosas que ya vivimos. Cosas que los de más edad recordamos perfectamente bien, y fue toda la campaña de lanchas piratas, de ataques a la costa, de ataques a buques, de hundimiento de pesqueros cubanos, de asesinatos de marinos y de pescadores, de civiles, Boca de Samá, por ejemplo. Y eso es muy peligroso porque las cosas nunca se repiten idénticamente. Yo creo que en este caso es para mal, se repite para mal y para peor, porque se trata de una acción que el mismo Marco Rubio acaba de declarar que es inusual, que hace mucho tiempo no se reportaba acciones de este tipo. Bueno, Marco Rubio debe saber muy bien, porque él debe de tener la cuenta exacta de lo que se hace contra Cuba y quién lo organiza y quién lo promueve. Lo cierto es que sucesos de esta naturaleza son incitados por quienes viven de arengas y discursos explosivos, pero ni locos ponen sus vidas en riesgo. Ellos empujan, pero no se dan golpe. Toda la información que se recopiló sobre los hechos se brindó a nuestro pueblo en el programa Razones de Cuba. ¿Cuándo se responde con una agresión entonces, primer coronel? Una agresión, nosotros empleamos el armamento, sí, cuando nos agreden. Es decir, cuando hay una agresión. El armamento que va en esa embarcación solamente se utiliza cuando primero viene una agresión de parte del lado contrario. Hay facultades a nivel de la tripulación y del comandante de la lancha intersectora nuestra, de las unidades navales nuestras, de responder sí. la agresión en caso de que nos disparen. Es decir, él puede responder a esa agresión. ¿Pudiéramos, con qué palabras caracterizar entonces el protocolo, la forma, la manera en la que está dispuesto, escrito, que deben responder las tropas guardafronteras cubanas en una situación como esta que se dio con la lancha que venía de los Estados Unidos? Pudiéramos decir que nuestro modelo de actuación es un modelo racional ante todo. Racional. Racional, es un modelo defensivo prácticamente, de nunca emplear las armas de fuego. Es proporcional en correspondencia con el tipo de acción que estén realizando contra nuestra fuerza. Bueno, aquí usted... Cuando seguimos aproximándonos, desde la lancha infractora nos agreden, abren fuego contra la tripulación de nuestra embarcación. Y como resultado impactan al patrón de esa lancha intersectora. Y particularmente en este hecho que se ha presentado hoy a la opinión pública nacional e internacional, el propio día de los hechos hubo intercambio casi que a tiempo real
con el enlace del Servicio Guardacosta de los Estados Unidos, radicado aquí en la Embajada de Estados Unidos en Cuba, y con el 7º Distrito del Servicio Guardacosta de los Estados Unidos, radicado en Miami. Varios intercambios telefónicos, mensajes, pero además un contacto que establecimos el día 19, a las 19 horas propiamente del día 25, donde los impusimos de todos los detalles que estaban aconteciendo alrededor de este hecho. En las investigaciones preliminares del proceso investigativo y de instrucción penal se ha establecido que eran 2 embarcaciones. ¿2? Que salen de las proximidades de Cayo Maratón en la Florida con destino a Cuba, es decir, 2 grupos con dos medios navales, el que se intersecta y uno que después de llevar un tiempo de travesía sucede, se afecta el motor, no logran arrancarlo y entonces todos los medios que tenían en la embarcación esa lo pasan a esta embarcación infractora y los que iban tripulando aquella embarcación igualmente y la dejan al pairo, es decir, abandonan esa embarcación. Por eso es que aquí a territorio cubano arriban en una sola embarcación, pero eran dos embarcaciones. Aquí tenemos, por favor, coronel, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos el armamento largo. Estos son los fusiles Ruge de precisión. Este tiene un reductor de sonido, lo que comúnmente se llama como silenciador. Sí. Tenemos aquí 3 fusiles AKM. Estos son fusiles AR-15 de combate. Este es un fusil Tacoró de cartucho. Y aquí tenemos una escopeta Winchester que igualmente es calibre 12 de lo que comúnmente se llama mazorca. Todo este armamento venía dispuesto, además de las pistolas que vamos a ver ahí, estas pistolas que están aquí, para los 12.846 cartuchos que tenemos ahí. Sí. Aquí hay una representación de las armas de fuego. Esta pistola, fundamentalmente, que es una pistola conocida como 5.6, es la pistola cuyos proyectiles están ocupados ahí, que puede penetrar los chalecos antibalas, los cócteles molotov, los alimentos. Aquí tenemos algunos suplementos técnicos. ¿Eso qué es? Miras telescópicas. ¿Esto que se ve al lado? Los calibres 12 para las escopetas que están ahí. Este es un chaleco especial para francotiradores, porque estos fusiles se usan por los francotiradores. Aquí tenemos los emblemas de las autodefensas del pueblo y los emblemas del movimiento contrarrevolucionario 30 de noviembre que le fueron ocupados. Más claro ni el agua. En la entrevista de prensa realizada por el viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosigo, enfatizó: está en curso un proceso investigativo dirigido a esclarecer los hechos con todo rigor. El gobierno cubano tiene disposición a intercambiar con el estadounidense sobre este hecho. Entre otros requerimientos, solicitaremos información sobre los implicados, el medio utilizado y otros detalles a las autoridades estadounidenses mediante los mecanismos vigentes entre los dos países. Pero desde la Florida no paraban de decir esto. La lancha no era rápida. The New York Times confirma. Era un bote pesquero Proline de 24 pies construido en 1981. No era lancha militar, no era flotilla de rescate organizado. Era una embarcación civil de familiares intentando sacar a sus seres queridos de Cuba. El régimen lo llamó infiltración terrorista. Mentira, eran familias desesperadas. Cuba mató a civiles desarmados. Lo más trascendental que usted tiene que saber es que si quiere y apoya la libertad de Cuba, no puede seguir repitiendo que era un grupo armado que iba a provocar terrorismo doméstico dentro de la isla de Cuba, porque para nada esos fueron
los intereses de estos jóvenes que venían preparándose desde hace muchísimo tiempo. Esta es una noticia de última hora. Cuba balea lancha con matrícula de Estados Unidos y deja 4 personas fallecidas, 6 heridas que ahora mismo permanecen bajo custodia del gobierno cubano. Ministerio del Interior en La Habana. Según el comunicado oficial que están viendo en pantalla, cuando una embarcación de Guardia Costera se acercaba al bote registrado en Florida para precisamente identificar a los ocupantes, se disparó desde la lancha hiriendo al capitán cubano. El resultado del enfrentamiento en el lado extranjero fue de 4 agresores muertos y 6 heridos, según agregaba el ministerio, precisando que los heridos fueron evacuados y recibieron ya atención médica. Además del incidente, ocurre en este contexto de máxima tensión, ya saben, entre Estados Unidos y Cuba, y la Guardia Costera de momento parece que mantiene sus operaciones de vigilancia marítima en la zona. El congresista Carlos Jiménez del sur de la Florida acaba de publicar este X, dice con un hashtag de SOS Cuba, o sea, pidiendo auxilio para Cuba. La dictadura en Cuba acaba de atacar un buque de la Florida y ha asesinado a las 4 personas a bordo. La tropa guarda frontera cubana mató a 4 tripulantes de una lancha rápida civil procedente de Estados Unidos. Me ha dicho mi psicóloga que no me manipules, No me manipules. Pero una de las cosas que más disfrutamos fue ver cómo, sin pedir disculpas a su audiencia, ellos mismos se desmienten. 3 ricos Doritos después. Quienes fueron a Cuba no son terroristas. Aquí te voy a contar lo último que he podido investigar y las fuentes a las cuales tuve acceso, que son familiares directos y personas que estuvieron en la ciudad de Miami vinculados no a uno sino a varios grupos que estaban entrenando desde hacía varios meses para realizar esa operación estratégica en Cuba. De momento, este es un video bastante sensible, pero se ve al joven Lidian Padrón en compañía de Cristian cuando estaban comprando supuestamente armas. Lidian es, al parecer, una de las personas que perdió la vida en este enfrentamiento con las autoridades cubanas. Y aunque de él se habla muchísimo, lo cierto es que este grupo se venía preparando en la ciudad de Miami, sitio a la cual no voy a poderles ofrecer más detalles, y venían preparándose para esta acción desde hace mucho tiempo. Ese mismo personaje conversó con alguien cercano a los involucrados en la fallida aventura, quien le explicó los planes que tenían una vez infiltrados. Planes que no parecen muy pacíficos, la verdad. Se decidió Villa Clara porque era la ciudad más cercana a la costa y era la zona con más probabilidades para ellos poder desembarcar y llegar a la ciudad con éxito. De ahí iban a tomar el aeropuerto, de ahí iban a crear el primer gobierno en Villa Clara y de ahí iban entonces a crear las primeras guerrillas con las personas que se iban a unir en Villa Clara, iban a cerrar las carreteras, iban a destruir las líneas férreas. En el aeropuerto de Villa Clara hay ciertos vehículos militares que iban a utilizar para esas cosas y después iban a atacar a Cienfuegos, iban a tomar la central eléctrica de Cienfuegos para abastecerse de electricidad y entonces iban a atacar directamente a La Habana. Entonces, ¿cómo alguien puede decir que venían en son de paz? ¿Quién puede creerse ese cuento? Preparen algo creíble antes de lanzarse una aventura como esta, que ojalá hayan aprendido la lección y no hagan ninguna más, porque fíjense los resultados nefastos que tuvieron. Fíjense que la lancha sí tenía combustible. Fíjense que los combatientes no se unieron a ellos. Fíjense que los enfrentaron 5 jóvenes, enfrentaron a 10 y los redujeron y los apresaron y evitaron que cometieran actos de terrorismo en Cuba. Pero ahí no para la cosa. 5 Doritos más tarde otra vez. Quiero que escuchen con mucha atención este video que desde la tarde-noche de ayer les estoy preparando. Es algo muy delicado, lo he editado, pero lo que realmente ustedes por ahora pueden conocer, aquí les voy a dejar un pequeño adelanto. Yo también entré en ese grupo. Nosotros éramos un movimiento preparado. Él estuvo en las tropas especiales y él tenía mucho conocimiento de varias cosas también. Esto que pasó ahora tenía que haber pasado antes. Lo que pasa es que en ese momento no estaba seguro y como que se echó para atrás. Yo tuve controversias con él porque habían cosas que no estaba de acuerdo con él, muchas cosas. Habían ciertas ambiciones por tomar el poder en Cuba, ciertas cosas que no concordaban conmigo. Exactamente, familia. Después de la presentación de Razones de Cuba, entrevistan a algunos familiares y amigos de las víctimas y lo que salió a relucir fue la verdad. Vamos a la televisión. Cuba los llama terroristas. Sus familias dicen que querían liberar a la isla. Uno de ellos era ciudadano estadounidense nacido en Cuba. ¿Quiénes eran realmente estas personas y por qué abordaron esa lancha con matrícula de Florida? Aquí te contamos.
Las autoridades cubanas identificaron a los 10 hombres que iban a bordo de la lancha y describieron como una operación de infiltración con fines terroristas, porque transportaba armas, explosivos, chalecos antibalas y equipo táctico. Entre los fallecidos está Michael Ortega Casanova, ciudadano estadounidense con más de 20 años de residencia en el país. Sus familiares declararon que hablaba frecuentemente de liberar a Cuba del comunismo. También perdieron la vida en el tiroteo Pavel Allín Peña, Ledian Padrón Guevara y Héctor Dueny Cruz Correa. Además de Casanova, había otro ciudadano estadounidense en el grupo y una persona con visa K1, la que permite entrar legalmente para casarse con un ciudadano estadounidense. Ambos resultaron heridos durante el tiroteo. Un dato clave confirmado por las autoridades estadounidenses es que la lancha fue reportada como robada en Los Cayos de la Florida. El dueño, que vive en el condado de Monroe, dijo que un empleado se la llevó sin permiso y que él no tenía idea de su paradero antes del incidente. Las autoridades cubanas dijeron que también detuvieron a Duniel Hernández Santos, a quien describen como el enlace en la isla, supuestamente enviado desde Estados Unidos para facilitar la recepción del grupo armado. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, dijo que su gobierno está en comunicación con Estados Unidos y está dispuesto a intercambiar información sobre este caso para aclarar los hechos, pero reiteró que hubo un intento de operación violenta contra Cuba. Este no es un acto aislado. Cuba ha sido víctima de agresiones y de incontables actos terroristas desde hace más de 60 años, en su mayoría organizados, financiados y ejecutados desde territorio de los Estados Unidos. Se va a poner interesante. Siéntense cómodos en su silla, que lo que van a ver aquí se pondrá muy fuerte. Que la información es bastante limitada aún por parte del régimen cubano. Esta noche sabemos que al menos 2 de los tripulantes del bote interceptado vivían aquí en la bahía de Tampa. Uno de ellos falleció y el otro resultó herido y ha sido arrestado por el régimen. Hoy conocemos las reacciones de amigos, líderes comunitarios y también de familiares. Lo de él era que Cuba fuera libre. Quedé impactada cuando vi la noticia ayer. No lo podía creer. Realmente iban con el propósito de entrar a Cuba. Lo considero que ha sido hasta un acto en parte inocente. ¿Qué? ¿Perdona? Él era una máquina de pensamiento de que Cuba tenía que ser libre. La Habana sostiene que los ocupantes estaban fuertemente armados y que se trataba de un intento de infiltración con fines terroristas, mientras en Tampa dicen que se trataba de un bote de 22 pies con 10 tripulantes que para llegar a Cuba tuvo que haber sido identificada por el despliegue militar estadounidense en el Caribe. Los destructores submarinos nucleares. Más un globo que está supervisando las 24 horas La Habana y la parte occidental de Cuba. Yo no puedo explicarme cómo es posible que esa embarcación haya pasado hacia territorio cubano. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Eso mismo nos preguntamos nosotros. Si los Estados Unidos han asesinado a cohetazo limpio a más de 80 personas en el Caribe por supuestamente ser una narcolancha, entonces, ¿qué pasó con esta? ¿Quién autorizó esa transportación? ¿Me lo dices o me lo preguntas? Interesante, pero continuemos. En medio de la dificultad para conocer los detalles de lo ocurrido, confirmamos que otro cubano en Tampa también iba en el bote, resultando herido y posteriormente capturado por el régimen. Su nombre, Leordan Enrique Cruz. Le dije, pero no me digas que Leo también cayó. Entonces, a partir de ese momento, yo dije, fueron con las armas a luchar. ¡Ah! ¡Lo dijo! Fueron con las armas a luchar. Entonces quedó claro, cuando uno entra al país de forma ilegal con esa cantidad de armas, entonces sí reconoce que no estaban paseando. Yo soy su hermana mayor de la hembra, por parte de padre. Tania, me imagino que para ti todo esto ha sido muy fuerte. Por favor, para las personas que no conocen a Roberto, el régimen cubano lo presenta como un terrorista. ¿Nos puedes decir quién es tu hermano? Y lo que hablaba con nosotros era lo normal, y cuando te hablaba del tema, que quería ver a Cuba libre, pero de ahí a lo otro no. ¿Cuál es la reacción de ustedes ante lo que ha sucedido? ¿Cómo ven ustedes todo esto de que ellos iban en una lancha sobrecargada? No sé si tuviste la oportunidad de ver las imágenes que presentó ayer la televisión cubana, que parecía aquello prácticamente imposible de que llevaran todo ese armamento en esa lancha. Yo no sé ni qué decirte, pero para mí es un heroísmo que nadie se había atrevido a hacer. Mi hermano no es ningún terrorista. ¡No, hombre, no! Mi hermano lo que quería era ver una Cuba libre. Si se arriesgaron a cargar tanto armamento para allá... Terrorista, porque es un terrorista. Y espérate, que aún no has visto nada. Siempre pensé que él iba a lograr su objetivo. Siempre pensé que él iba a lograr su objetivo, que él iba a llevar allí y que él iba a unirse allá a los clandestinos cubanos, que eran los que estaban esperándolos a ellos allí. Supuestamente. Yo sé que a ellos los traicionaron y que iba a lograr su objetivo y que él iba a ser uno de los que iba a ayudar a liberar nuestra patria del comunismo. Pero bueno,
Quisiera saber exactamente cómo fue que lo engañaron, que lo buscaban, porque era demasiado inteligente. Demasiado inteligente. Ella te digo, como decimos los cubanos, escapado, demasiado inteligente. Y no se dejaba engañar así fácilmente. Algo tiene que haber pasado allí que lo estaban, algo pasó. Quisiera a ver si el Estados Unidos investiga bien para ver cómo fue que lo cogieron, porque era muy inteligente. No me cabe en la cabeza cómo los engañaron de esa manera. A él, precisamente a él, que él era demasiado. Él todo lo tenía en la mente, todo. A él no se le iba nada de la mente. Ellos ya tenían la logística y todo preparado allí para entrar sin problemas. Pero bueno. Entonces nos dispusimos a revisar su Facebook, porque una persona tan inteligente queríamos saber a qué se dedicaba. Pues resulta que sí, en Facebook fue muy educado y nunca mencionó a Cuba. Solo sus logros, su experiencia, su familia, estudios, etc. Todo hasta el pasado septiembre del 2025, que se convirtió en una obsesión el tema Cuba. ¿Qué cambió en el 2025? ¡Ay, qué fácil! Pues lo cogió el síndrome Trump, síndrome que manifiesta que no existen leyes, la impunidad de las acciones, la guerra para alcanzar la paz. Pero continuemos. Que tenemos mucho más. El primero es a Mijael Sánchez González, de acuerdo con la lista que ellos pusieron. Tenemos hasta un documento que él fue detenido en la Florida por resisting arrest. Leordán Enríquez Cruz Gómez. De ese tenemos muchas fotos armado él, que es Conrado Galindo Sarión. Es del reparto Guernica en Camagüey. Ya, no digas nada. Ya nos exhibiste. Pero familia, hasta Ciberchisme nos regaló elementos de las intenciones de estos terroristas. Esto es un mensaje para los militares cubanos, agentes de la seguridad del G2. Tienen la opción, fíjate, tienen la opción de ponerse del lado correcto de la historia, aunque no van a quedar impunes de culpa por todos los atropellos que han hecho en el país. Pero si eso pasó en Venezuela, imagínate qué puede pasar en Cuba. Tic-tac, tic-tac, el reloj está a punto de detenerse en la hora cero. Vamos por Cuba, libre. 2026, que sea ya. Mira cómo tiemblo. Mira qué miedo tengo. Ya me he cagado con tus relatos. Me dan los 7 males. Mira qué miedo, mira. Y Radio Martí también hizo su tarea de engrosar el expediente de estos terroristas. Apoyo al pueblo o a la oposición interna en Cuba para que ellos se sientan más fuertes y salgan a las calles. De nuevo, que sé que van a salir, pero lo mejor que hay en esto, Antunes, es que la fuerza mayor para hacerle daño a la dictadura es la clandestinidad. Cuando tú le trabajas a ellos en la clandestinidad, está comprobado. Tú le haces daño grande a la dictadura cuando le trabajas en la clandestinidad. Ese es el rol principal en todo esto. Aunque haya enfrentamiento, la clandestinidad es muy primordial en esto, Antunes. Terrorista, porque es un terrorista. Pero la imbecilidad en las redes llevó a estos muchachos a adelantarse. Ahí están las armas que están comprando. Pero hablan de líder. Esto se torna interesante. Ya sé cuando tenemos ya escocotado. Lo bueno que tiene el AK es que yo sé manipularla, sé limpiarla. Esto es una máquina, líder. Si el líder está aquí, se le hace agua a la boca. Esta la cojo y le pongo un silenciador. Y se fue. Se fue de una. Este es el agarre de las empuñaduras que ellos tienen, mira. Un agarre de madera, que parece que tienes un tirapiedra agarrado por ahí, mira. Qué cosa más incómoda, ¿no? Madera. Eso se parte, eso no es confortable. Pero esto no sirve, esto es para los muchachos para que entrenen o algo. Pues. Eso no sirve ni para entrenar. Esto es sastava, hecha en Serbia. Esto es sastava. Lo que no es la sastava que dice Javi, que es la que está modernizada. Esta es la sastava vieja. Esto es lo más cerca que hay de un AK-47 ruso. Lo más cerca. Si tú, pero no sé, la estaba haciendo nada. Si tú de lejos con esto partes a cualquiera, imagínate tú de a 500 metros nomás, que es el alcance efectivo, Mira, muchacho, yo sé que... Terrorista, porque es un terrorista. Pero veamos a alguien que no respetó ni muertos ni causa. Miriam Hernández. No sirve para liberar a nadie. Para nada sirve, absolutamente nada. Un grupo de come mierdas en TikTok, esquizofrénicos, se pasan hasta las 3 de la mañana dando gritos. Niurka Pestano detrás de eso, el otro come mierda, Cativo, o sea, gente que ninguno tiene credibilidad. Ninguno se ha ganado la credibilidad de nadie. El periodista insigne que lo está sacando toda la luz es Javier Díaz.
tratando de convencernos a todos. No se dejen engañar, no son terroristas, son patriotas, yo no creo que sean terroristas, obviamente no son terroristas. Un grupo de cubanos, un barco de pesca, no son terroristas. Son un grupo de tontos útiles a los que la propia dictadura está utilizando para obligar a Marco Rubio, que ahora está en el CARICOM, y que el tema de lo que le estaban hablando era de eso, a tenerse que sentarse a conversar con La Habana. Tú eres la yegua más grande que Cuba ha dado. Y esto fue el 27 de febrero. Creo que Otaodio está muy desinformado. Si había armas, son terroristas. No entiendan esto. Y los terroristas son ellos. Y los terroristas son ellos. ¿Cómo? ¿Hola? ¿Alguien puede explicarme qué coño es esto? Algo que año tras año, cada vez que ocurre, termina en lo mismo. El año pasado fue el del jet ski. Este año son los 10 marineros. El año que viene, el año anterior fue el Micha con Santiago Betúa. El otro año fue Obi. Siempre es lo mismo. Siempre es la misma forma de operación. Lo mismo. Hay una puta ley en Estados Unidos que dice que no se puede ir a Cuba en barco. Hay leyes en Estados Unidos que dicen que nadie se puede entrenar militarmente en Estados Unidos para ir a invadir ningún país foráneo. Hombre, aquí tiene razón, ¿eh? Al fin alguien con memoria. Gracias, Otaodio. Y buscando nos salió este video. Alguien que no es ni revolucionario ni comunista. Simplemente conoce la desfachatez de Ferrer y aprovecha y manda un mensaje. Ya teniendo articulado el movimiento que necesitamos, yo estoy de vuelta. Yo no voy a pedir permiso, yo voy a desembarcar y se lo digo desde ahora. En una lancha con un motor fuera de borda, con una rosa blanca, como los versos de José Martí. Ferrer, brother, ¿qué clase botella has perdido? Ayer, miércoles 25 de febrero, era tu oportunidad. Lo describiste a sí mismo. Lancha, motor fuera de borda, desembarco. Ahora estuvieras en las noticias. Al fin Ferrer llegó con la rosa blanca en la mano. Pero si algo ha quedado claro con la captura de estos terroristas es que no jueguen con Cuba. Nuestros guardafronteras y nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior están siempre alertas ante cualquier amenaza. No olviden que somos un pueblo uniformado. Los guardafronteras, insomnes centinelas de la patria, defienden abnegadamente y en permanente vigilancia, día y noche, las costas de nuestro país. Y como cada día, terminamos este programa con una frase de nuestro invicto comandante en jefe en su centenario. Aquí, a 90 millas del colosal imperio, del más poderoso que existió jamás a lo largo de la historia, y han pasado 46 años y ahí está, más distante que nunca, de lograr poner de rodillas la nación cubana, y creen los muy idiotas que van a volver aquí y los vamos a llamar de rodillas. Vengan a salvarnos una vez más, salvadores del mundo. Vengan que le vamos a entregar todo otra vez y esa universidad para que pongan en ella 5.000 y no medio millón, porque medio millón es mucho y para la mentalidad de ustedes que te querían ver desempleados y hambrientos para que la porquería del capitalismo ese funcione. La victoria sí que combatir y hasta ahora tu país te extraña y añora. Eterno comandante, un gran titán, por siempre tus ideas aquí estarán. Comandante, por siempre será. Hasta la vista, compay. ¡Otaole la yegua, cañón! Hello. Tú le pegas con la papaya.
le pegas con la papaya. ¿Eh? Hello, hello. Cuando veo un hombre, yo le tiro arriba. Hola, soy la pedalista. Cuando veo un hombre, yo le tiro arriba. ¿A qué? Que me desbarate. ¿A qué? Que me dé con el bate. ¿A qué? Que suba arriba de la mesa y me dé con su bate. ¿A qué? Que me desbarate. Oh, hello, papagena. Tú le pegas con la papaya. ¿No? Macareno. ¿No? ¿Te ha gustado este vídeo? Pues dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Especialmente por el presidente que está trabajando muy bien y bastante. Digo, más veces de la cuenta. Tiene que cansarme igual que usted. Adiós, Canel. ¡A Cuba! ¡Por el corazón! Vamos, que estamos perezosos con los dedos. Dale a suscribir. ¿Por qué? Porque subo vídeos todos los días. Y dirás, ¿cuándo? Pues pincha la campanita y así YouTube te avisa. No te tienes que molestar. ¡Ya!